Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Hola, soy Pedro Acosta y esta es la edición número 125 de Zoom Cubano. Pero antes de caer de lleno en el programa, debemos hacerle un anuncio a nuestra teleaudiencia. Este será el último programa Zoom Cubano en el que trabajaremos Hernán y yo. Hemos creado un nuevo programa y bueno, Hernán, explícale tú a nuestra teleaudiencia cómo se llama el programa, cuándo empezamos y cómo se mantiene. Gracias, Pedro. Y sí, la verdad que estamos muy contentos con esta nueva iniciativa y esta oportunidad. El nuevo programa se llamará Pensando Cuba, que es algo que estamos permanentemente haciendo nosotros y probablemente nuestra audiencia, tratando de comprender, interpretar, analizar lo que sucede en la isla. Y con la mirada habitual nuestra, ¿no? Con la mirada siempre de tratar de no solo ver lo que pasó hoy, sino también tratar de anticipar lo que va a pasar mañana, siempre en el contexto de lo que ha venido pasando históricamente. El próximo programa vamos a tomarnos unos días para poder, darle forma y poder realmente constituir bien este programa y arrancaríamos en el mes de julio, el sábado 20 a las 5:30 de la tarde, como siempre por los canales de Cubanet. Bueno, creo que esto es toda la información que deseábamos darle a conocer a ustedes. Continuemos con Zoom Cubano. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro. Y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, capeando el temporal. Hoy vamos a hablar, Hernán, de la corrupción en las altas esferas de la dirección del gobierno y del partido en Cuba y los negocios de los Castros en el exterior. Y para hablar de ello, para conversar, contamos con la presencia de Noje Rodríguez, director de Yucabay. ¿Qué tal, Noje? ¿Cómo estás? Hola Pedro, hola Hernán, ¿cómo están? Gracias por la invitación al programa. Muchas gracias. No, gracias a ti, es un placer compartir este espacio contigo. Vamos a hablar un poco, antes de caer en el tema central, de la corrupción en Cuba, de la corrupción de la dirección más alta del país. Y esta comienza desde el mismo 1 de enero. O vamos a hablar más precisamente del 8 de enero, que es cuando Fidel arriba a La Habana. Él era un militar y en lugar de alojarse en un cuartel o en otro lugar, se alojó en el hotel más lujoso que había en esos momentos en Cuba, el Hotel Habana Libre. Allí estuvo 3 meses y de ese lugar, del hotel, se trasladó hacia la casona de Cojímar, una mansión, y allí vivió por varios meses. Se repartieron los repartos que antes eran de la aristocracia, de la pequeña y la mediana burguesía, se repartieron según la dirigencia del
del gobierno, según los niveles que existieran en ellos. Y en los primeros años era muy difícil ver esto por el movimiento que existía, por la tensión que había, y los casos de corrupción no se conocían y se fueron pasando. Pero ya a partir de los años 80 suena un caso muy importante, que fue el caso de Luis Orlando Domínguez, presidente del Instituto de Aeronáutica Civil Cubana y miembro del Comité Central, que fue sancionado a 18 años por corrupción. Todos estos casos que voy a ir nombrando, Jorge y Hernán, son casos de corrupción en las altas esferas de la dirección del país. Después, en el año 89, se sucede la causa 1 de 1989, donde un general de división y héroe de la República de Cuba está involucrado. Fueron varios oficiales del MININ y de las Fuerzas Armadas. Fue un caso muy sonado, un caso muy duro, que terminó con el fusilamiento de 4 militares. Llega también la causa 1 de 1990 del general de división Juan Abrante, ministro del Interior, que fallece en la cárcel, pero está sancionado también por corrupción. Y eso fue ya, todo esto se vino dando a partir de finales de la década del 80, de la década del 80. Después, en el nuevo milenio, sucede la sanción a un miembro del buró político a 12 años por corrupción, que es el caso de Carlos Robinson Agramonte. También es sustituido como ministro de Educación Luis Ignacio González, porque el hombre dio 72 viajes al extranjero en 2 años. Yo le dije en el momento que hablé de eso, el ministro del avión en vez del ministro de Educación. O sea, se van viendo los casos de corrupción. Y voy a hacer acá un pequeño corte. Jorge, si quieres a tocar algún aspecto de lo que he hablado hasta ahora, tanto tú como Hernán. Sí, bueno, sí, yo coincido con esto, Pedro. Yo creo que ha sido parte del sistema, ¿no? De todo el tema este de la corrupción, y creo que este resumen que tú has hecho es ilustrativo, ¿no? De toda esa línea de tiempo, ¿no? En cuanto a este tema. Y que además estos son casos que que yo creo que es importante decir, lo que ellos muestran como casos destapados de corrupción que destapan ellos, pero el régimen en sí mismo es un régimen corrupto desde su concepción. O sea, estos casos son los que visibiliza la prensa en un momento determinado porque hace falta dar una imagen de que se lucha contra la corrupción, pero es un régimen corrupto en su esencia. Y yo creo que eso es importante destacar. Hernán, algo que quieras Iba, iba, puntualizar sobre esto. sí, me iba a sumar a lo que dice Norges, porque me parece que es bien importante destacarlo. Eh, y voy a agregar un punto a lo que decía Norges, no solo que es algo que el propio régimen da a conocer, sino que hasta en algunos casos de los que has mencionado, recuerdo que se ha dicho que en realidad eran casos que da a conocer por venganza, ¿no? Porque se habían sentido traicionados o estafados, no era por una cuestión de rectitud ética o moral que decía, no, esta gente está robando o está generando actos de corrupción, porque es sabido, y lo que decía Norges es bien claro, que nada sucede dentro de la esfera del Estado, y especialmente dentro de las altas esferas del Estado eh, cubano, que no lo sepa en ese momento Fidel Castro y su entorno más cercano, ¿no? No, mira, eso que tú acabas de decir, lo reafirma una carta que le envió eh, Luis Orlando Domínguez a Fidel Castro a raíz de él estar detenido. Incluso Fidel se dio el lujo y da gracia, ¿no?, de leerla ante las cámaras de la televisión. Y Luis Orlando dice
expresamente, si yo tengo que ser el chivo expiatorio, o sea, Luis Orlando no hizo esto porque él no cayó del aire, él vio lo que estaba sucediendo, lo que no le correspondía, no estaba al nivel de él hacer lo que estaba haciendo. Pero bueno, ya voy a tocar uno de los últimos aspectos antes de ya caer en los negocios de los Castro. Hay una debacle que se da en marzo del 2009, donde son destituidos de sus cargos tres viceministros, tres vicepresidentes del Consejo de Ministros y 7 ministros. Dentro de ellos, Carlos Laje Dávila, miembro del Buró Político, quien incluso se llegó a pensar que iba a ser el posible sustituto de Fidel, y Felipe Pérez Roque, canciller y miembro del Comité Central. Antes de esta situación se han dado algunas liberaciones, como las que hacen en Cuba, que fue Fernando Ramírez Fenó, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Carlos Valenciaga, miembro del Consejo de Estado por obra y gracia de Fidel Castro, y también había sido sustituida del cargo con anterioridad señora Marta Lomas, ministra o ministro para la inversión extranjera. Todos estos casos están envueltos en corrupción, en mal manejo, en extra de dinero. Y bueno, vamos a entrar, o sea, que ha sido una ola de corrupción, una ola de privilegios también que han vivido todos estos personajes, y es lo que demuestra la corrupción que existe en el país desde el mismo enero del 59. Y bueno, vamos a caer un poco allá en los negocios de los Castro, pero antes voy a poner un ejemplo que es el caso del nieto de Guillermo García Frías, comandante de la Revolución, una de las vacas sagradas, Jorge Alejandro de Cárdenas García, que ha participado en negociaciones en varios países, Holanda, Bélgica, Uruguay, México, Italia. O sea, un muchacho de 25 años que en sus manos ha tenido la posibilidad de hacer este tipo de negocios. Y los negocios de los Castro, pienso, Norge, que un poco empiezan a destaparse, aunque en ese momento y en esta ocasión no hubo una investigación como la que tú has hecho, ustedes han hecho con lo de los Castro, que fue el juicio que se celebró en enero en la demanda al Banco Nacional de Cuba y a la República de Cuba por impago de una deuda externa de 78 millones de la época de Fidel Castro. Ahí sale a reducir Rodolfo Dávalos Fernández, doctor en Derecho, y su hija Lourdes Dávalos León, que sin tener ningún tipo de experiencia ocupa una plaza, un puesto en uno de los bufetes de abogados más importantes de Europa. Y se dice que por este bufete se manejaban todos los contratos, todas las cuentas bancarias, y que todas pasan por las manos de Rodolfo. Es el depositario de todos estos negocios que tienen que ver con Cuba. Y bueno, no es, ya voy a un poco a hablar, si tienes algo que agregar con relación primero a estos dos casos, ¿no? El caso del nieto de Jorge Alejandro, de Guillermo García Frida, Jorge Alejandro, y el caso que fue lo que más destacó, es el caso de Jorge Dávalos y su hija Lourdes. Algo que quisiera, que yo sé que tú en tus investigaciones, me imagino que haya salido algo, a reducir algo con esto, sobre todo con Dávalos, el padre e hija. Sí, bueno, yo creo que para hacerte lo más general, para no entrar en temas específicos, porque al final no es el tema de la investigación que estamos haciendo, yo creo que al final lo que está sucediendo aquí y esto que mencionas lo ilustra, y también lo ilustra la investigación de la que vamos a hablar, es cómo ellos están dejando en herencia los bienes del país a su descendencia. O sea, un hijo de Guillermo García, los hijos de Dávalo, esto que mencionas, que no es solamente la hija, hay un hijo también que vive acá en Miami. Y bueno, en el caso de la investigación que hicimos ahora, bueno, aparecen 3 nietos del clan de los Castro, o sea, 2 nietos de Fidel, un nieto de Ramón Castro. Entonces yo creo que la esencia de eso viene siendo esto, ¿no? Estamos ante un momento en el que la cúpula del poder está entregando los activos de la nación cubana a sus descendientes. En este caso, el caso de la investigación nuestra, que revela que aparecen 3 nietos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa.
Entonces, no sé si quieres que inicie ya un poco, me adentre en lo que tiene que ver con la investigación, ya que estamos hablando de este tema. Y bueno, te explique más o menos cómo fue que llegamos ahí, y de qué iba la cosa inicialmente y luego cambió y tal. No sé si quieres que vaya por ahí, Pedro. Sí, sí, no, ¿qué hice? ¿Por qué yo hice esta larga introducción, no? Para que se vea que estos casos de corrupción, estos negocios de los Castro y de las vacas sagradas del país no son nuevos, porque muchos pueden pensar que viene dado por la situación que se está confrontando en los últimos años, la culpa de Trump, toda esta parrafada que nos echan es una cosa que, como tú dijiste al principio, es inherente al castrismo. Y sí, 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 Norte, cuéntanos un poco cómo fue esa investigación. Primero, cómo surgió la idea. Sé que estuvieron trabajando con la gente de Armando Info, de medio venezolano. Cuéntanos un poquito cómo fue este proceso, esa experiencia. Y si quieres también mencionar cuáles fueron los principales hallazgos, más allá que las generalidades que básicamente eh, están, por un lado, hipotecando el futuro cubano y por otro, se están garantizando el futuro de sus castas, digamos. Exacto. Bueno, nosotros iniciamos esto porque nosotros habíamos hecho una investigación anterior en la que habíamos encontrado que el régimen ingresaba anualmente alrededor de 1.600 millones de dólares por concepto de exportación de servicios de telecomunicaciones. Y esa exportación de servicios de telecomunicaciones incluye las llamadas telefónicas, estas internacionales, entrantes y salientes, las recargas telefónicas, y otros servicios de telecomunicaciones, pero principalmente el grueso principal son las recargas, ¿no? que empezaron en Cuba en 2003. Hay que recordar que en 2008 Raúl Castro autoriza todo el tema de los teléfonos en Cuba, y en 2013 empiezan a autorizar las recargas desde el exterior. O sea, un familiar, un amigo, alguien en el exterior quiere que tú tengas telefonía móvil, internet, en este caso más reciente, y bueno, paga a una empresa extranjera. Y entonces ETEXA garantiza que en Cuba esa persona tenga internet. Entonces nosotros dijimos, bueno, ingresan 1.600 millones, pero ¿quién se está beneficiando de esto, no? Desde fuera, desde dentro sabemos que es ETEXA, pero desde fuera, ¿quiénes son los autorizados por ETEXA? Y empezamos a identificar las empresas que ellos anunciaban en su primer momento del inicio de la recarga en sus páginas. Ahí encontramos dos empresas, una se llama Mi Número Local LLC, que está radicada aquí en Miami, y la otra se llama Global Digital Dominicana Service, que es una empresa radicada en Panamá. Entonces, lo que empezamos a hacer fue a construir, a partir de esas dos empresas, un mapa de relación, o sea, los directivos que aparecían en los registros públicos de Panamá y de aquí del Zombies, de aquí del sur de la Florida, y empezamos a construir el mapa con nombres: quién es esta persona, cuántas empresas tiene, quién es esta otra persona, cuántas empresas tiene. Entonces, ese mapa, cuando empezamos a hacer ese mapa, que está ahí en la investigación, pueden verlo, pueden revisarlo, empezamos a darnos cuenta de que era una red que se extendía por varios países. Y en un momento de esa construcción del mapa encontramos a un miembro de la familia Castro. Y es este señor Héctor Castro Santana, que es el hijo de Ramón Castro Ruz, el mayor de los hermanos Castro, que tiene un bufete de abogados tiene varios bufetes de abogados en España, pero uno específicamente está vinculado a esta y a otras empresas de esa red. Entonces ahí dijimos, mira, esta investigación no es solo de las recargas, porque además empezamos a ver que habían otros negocios del carbón, de la exportación del carbón, negocio de la exportación de frutas y vegetales a Europa, negocio de la importación a Cuba de diferentes productos, principalmente bebidas alcohólicas desde México. Un caso específico que había con la cerveza Sol, que entre 2016 y 2020 fue muy famosa en La Habana, se vendía incluso más que la Cristal y la Bucanero, que son como las cervezas tradicionales de Cuba, ¿no? Es una cerveza mexicana.
Y entonces ahí, con el tema de la cerveza, pues en torno a eso, encontramos a otro miembro de la familia Castro. Y es Sandro Castro, que es el nieto de Fidel Castro, que se hizo viral hace unos años porque salió manejando un Mercedes y eso le dio la vuelta al mundo. Y además tiene bares en La Habana, los bares de los bares más exclusivos de La Habana, pues él es el dueño. En caso de, hay un bar que se llama F y otro que se llama Fantasy, que él es el dueño. Entonces, esa cerveza estaba muy vinculada a esos bares de Sandro Castro. Entonces dijimos, bueno, aquí, o sea, organizaban cosas en los bares como happy hours, concursos, y luego descubrimos que un amigo personal de Sandro Castro, que se llama Marcos Amorós Moreno, era el embajador de la cerveza Sol en Cuba. De hecho, él da una entrevista que nosotros la citamos en el artículo a una revista que se llama Vistar, diciendo que él era el embajador de la cerveza Sol, etcétera. Y luego, en 2000, o sea, a partir de 2021 el régimen permite todo el tema de las MIPYME, este señor Marcos Amorós inscribe una MIPYME. Una MIPYME que se llama Divermex y tiene el mismo nombre que tienen varias empresas radicadas en Panamá, en México, en Quintana Roo y en Florida, que se llaman Divermex también. Y se dedican a lo mismo, o sea, a la venta de bebidas alcohólicas, entre otros productos. Entonces ahí encontramos ese segundo vínculo con un miembro de la familia Castro. O sea, la cerveza y las personas vinculadas a la cerveza, los que llevaban la cerveza a Cuba, tenían vínculo directo con Sandro Castro en materia de lo que hacían en sus bares, de lo que organizaban en sus bares y de cómo vendían esta cerveza ahí y organizaban eventos. Recuerdo que hay imágenes incluso de conciertos de grupos muy populares en Cuba, como la Charanga Habanera, que ellos también lo organizaban. Entonces, todo esto en el entorno hay que recordar, del deshielo que había, o sea, La Habana se llenó de turismo, muchos de esos turistas pues iban a estos bares, y bueno, luego esta persona inscribe una MIPYME. El tema de la MIPYME es interesante porque hay un debate en el país sobre eso, ¿no? Y teniendo en cuenta también las medidas que está aprobando la administración Biden, que ha aprobado recientemente para beneficiarlas, y entonces lo que hemos visto es que muchas de las MIPYMEs con más exposición pública, con más acceso a las exportaciones y a las importaciones, pues están vinculadas a él. Entonces ese fue el segundo momento en que encontramos a miembros de la familia Castro. Luego seguimos investigando, nos dimos cuenta, por ejemplo, que habían empresas en Suiza y que muchas de esas empresas, sobre todo las que están en Suiza y en Canadá, estaban registradas desde los años 70 y 80 del siglo pasado. Hay una empresa de 1978. Y esto nos dio la medida también de que esto es una red que se viene construyendo desde esa época que estaba mencionando Pedro ahorita, ¿sabe? Que precisamente el gobierno, Fidel Castro, envió a sus agentes, incluso de la inteligencia y a otros militares, a crear empresas en estos países para garantizar lo que ellos llamaban saltarse las sanciones, pero que al final lo que estaba sucediendo, y esto lo demuestra cuando esta investigación lo que está mostrando es cómo dejan en herencia casi, ¿no? Estas empresas registradas desde los años 70 a los nietos. Entonces, en ese proceso vimos las empresas en Canadá también, de esa época, y identificamos en el caso de las que estaban en Panamá a un señor que se llama Jaino del Castillo Barbosa, que es el esposo de la madre de otro nieto de Fidel Castro. O sea, hay un nieto de Fidel Castro que es modelo, que se llama Antonio Castro Ulloa, que es el hijo de Antonio Castro Soto del Valle, el que ha estado vinculado con el béisbol, con todo este tema, fue el médico del equipo nacional de béisbol. Y que tuvo un escándalo, este señor, el que fue médico del equipo de béisbol, porque salió en Turquía, salieron unas imágenes de él, pues, en un superyate, mega caro, mega lujoso. Y luego su hijo también tuvo un escándalo porque tenía fotos en toda Europa haciendo viajes de estos súper lujosos. Bueno, el padrastro
de ese muchacho aparece en la red. Aparece como oficial de varias de las empresas de esa red. Entonces ahí dijimos, bueno, aquí hay una historia relevante. O sea, el principal hallazgo de la historia es, primero, bueno, la muestra de que eso, bueno, todos lo sabemos, pero la muestra de que el régimen cubano tiene empresas registradas en varios países. Pero el hallazgo más importante es precisamente eso, ¿no? Cómo en esa red que está afuera no es una red de empresas del gobierno cubano. Al final del día es una red de empresas vinculada a la familia que rige los destinos del país hace 65 años. Porque aparecen personas en los registros públicos que son parte de la familia y porque aparecen allegados de miembros de la familia, principalmente nietos, en esa red directamente. Entonces ahí dijimos, bueno, aquí tenemos una historia, vamos a seguir escarbando a ver qué más aparece, cuáles son, hasta dónde podemos llegar para identificar la envergadura de la red, ¿no? Hasta dónde llegaban, cuántos países. Y entonces en ese punto pues trabajamos con Armando Ifo, sobre todo por la experiencia que ellos tienen en lo que es todo este tema de la investigación, de revisar los registros mercantiles. Entonces ellos nos sirvieron, o sea, hicimos un partner ahí de que nos sirvieron de apoyo súper importante y bueno, publicamos en conjunto como ustedes vieron. Entonces, ese ha sido básicamente, o sea, hay más detalles dentro de la investigación, como el caso de un señor que fue acusado en España de ser un agente del régimen cubano, se llama Yolexis Sin Frías, y él aparece en esta red porque una de sus empresas tiene oficina en el mismo bufete de Héctor Castro. Este señor fue acusado por el CNI en España, por la inteligencia de España, de ser un agente del régimen y se le negó la ciudadanía en un momento determinado. El CNI envió una comunicación, un informe diciendo que él colaboraba con los servicios de inteligencia del régimen y este señor aparece en esta red y aparece su padre, que además, reconocido por él mismo, es un coronel de la seguridad del Estado que tiene una MIPYME en Cuba y es la segunda MIPYME que aparece en esta red. O sea, hay una MIPYME de un allegado de Sandro Castro y una de un coronel o un ex coronel de la seguridad del Estado. Vamos a suponer que ya no lo es, pero lo fue. Y bueno, ya todo el resto de la información que hay, las direcciones, donde están, muy importante, la cantidad de empresas que están registradas aquí en Miami, en el sur de la Florida de esta red. Está Divermes, mi número local, pero hay más empresas en torno a un señor cuyo nombre es Juan Carlos Oliva, que es un ingeniero cubano en telecomunicaciones que vive aquí hace mucho tiempo. En el exilio y que ha estado vinculada a todo el negocio de las recargas y las telecomunicaciones entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, eso es a grandes rasgos un resumen, ¿no?, de lo que es la investigación y que tiene además más de 5.000 palabras, tiene una línea de tiempo que muestra esto que estaba explicando, ¿no? Que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuándo se empiezan a construir estas redes? Estas redes se empezaron a construir, yo no había nacido cuando empezaron a construir estas redes y probablemente muchos de los nietos que aparecen en la red, que algunos son menor que yo, tampoco habían nacido. Entonces, te da la medida también de que hay un proceso de entrega bueno, aquí está la herencia que estamos dejando a los nietos precisamente. A mí lo que más me motivó fue que yo, cuando empiezo a revisar esto, yo digo, bueno, aparece un nieto, pero después cuando aparecieron 2 nietos más, dije, pero aquí hay un patrón, ¿no? Hay una entrega a los nietos específicamente. O sea, no aparecían los hijos, aparecían los nietos. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más relevante. Y para hacer esta investigación, nosotros revisamos la documentación previa que había sobre esto y no habíamos visto que se hubiera llegado desde el periodismo o desde la academia, desde otro fuente de investigación, a mostrar precisamente esto, ¿no? Que la familia Castro, con miembros de la familia Castro, pues
era algo como que nos imaginábamos que sucedía, pero no se había podido mostrar con este nivel de detalle. Entonces, yo creo que el principal hallazgo, y ha sido un trabajo de 2 años, llevamos 2 años en esto, porque o sea, requiere tiempo, ir al detalle, verificar, e incluso para encontrar esas relaciones, la cantidad de documentos que tienes que revisar es brutal y lleva tiempo, lleva mucho tiempo y esfuerzo. Y ha sido un esfuerzo conjunto también. Esta investigación yo la hice con Cintia de la Cantera, que es otra periodista que trabaja con nosotros, de Yucabay, y bueno, la colaboración de Armando Info fue fundamental también. Y esta investigación completa se puede ver en el sitio de Yucabay. En el sitio. En yucabay.org está, ahora mismo es como el tercer artículo, pero si lo quieren buscar en YouTube, pueden poner el título, que es Cerveza, Carbón y Recargas Telefónicas. Expanden los negocios internacionales de la familia Castro. Entonces, esto ha tenido, también pueden buscar o sea, con esas palabras claves en Google, porque ha tenido repercusión. O sea, hay un artículo en ABC sobre esto, se han hecho programas aquí, yo he estado participando en la televisión local, en Telemundo, hicimos algo en América TV, ayer estuvimos en La Poderosa con Ninosca Pérez. Entonces se ha diseminado la investigación en diferentes formatos. Y bueno, este programa también, estuvimos con Camila en un space, en una directa aquí en Cubanet, y bueno, ahora con ustedes también, que es otra manera también de llegar a otro público. ¿Sí? Norges, déjame, voy a contextualizar un poco la pregunta para que no me la malinterpretes. Cuando se habló, y yo siempre tengo el sesgo de la argentinidad, ¿no? Entonces, tengo que hablar de los casos de corrupción en Argentina, ¿no? Y cuando se hablaba de la riqueza difícilmente justificable de Cristina Fernández, ella se defendió diciendo que antes de ser funcionaria y funcionaria electa, había sido una abogada exitosa. Cosa que, por supuesto, no te contrasta con la realidad. Pero mi pregunta entonces va un poco de abogado del diablo. ¿Por qué hablamos de corrupción y no hablamos de éxito en el desarrollo, gestión y explotación empresaria? Sí, mira, yo creo que aquí lo principal es cómo esto se realiza. Mira, hay un ejemplo que yo pongo en lo que tiene que ver con el carbón, por ejemplo, la exportación de carbón, que mucho del carbón que se exporta es un carbón vegetal procedente del marabú, que es una planta invasora que hay en Cuba en casi todos los campos, en las tierras cultivables. Y ese carbón se exporta, pero se produce en condiciones infrahumanas de semiesclavitud por campesinos e incluso por presos políticos producen ese carbón. Entonces, de lo que estamos hablando no es de un país en el que hay libre empresa y en el que estas personas compiten en una economía de libre mercado con el resto de otras empresas que pueden exportar carbón, importar cerveza. Es un país que está secuestrado, Hernán, hace 65 años por esa misma familia que hoy utiliza a esa población que está ahí secuestrada para sacar beneficios. Yo creo que esto va más allá incluso de la corrupción, de la clásica corrupción que puede suceder en Argentina o que puede suceder en cualquier otro país donde, bueno, un político o un empresario incluso, pues participa en... Esto va más allá de eso porque es toda una nación secuestrada y un grupo de personas que dominan ese país, que lo dominan como si fuera una finca privada, pues se benefician de ese secuestro. Entonces, y esta investigación lo demuestra, porque te das cuenta que es todos los rubros. O sea, hay telecomunicaciones, exportación de carbón, exportación de fruta, servicios incluso de enviar productos a Cuba, que las familias en Europa envíen a Cuba. Hay una de las empresas que envía plantas eléctricas a Cuba, en medio de esta situación de
de apagones. Entonces te das cuenta que es un gobierno que limita todo eso y además que ha vendido durante mucho tiempo la idea de que el capitalismo es el enemigo y al final terminan utilizando las reglas del capitalismo para beneficiarse ellos personalmente, mientras el resto de la población no puede crear empresa, no tiene libertad para crear una empresa, no hay libertad para quejarse de que no pueden crear una empresa. Si pones un post en redes sociales criticando esta situación, puedes ir preso. Entonces, va más allá de la clásica corrupción que se puede conocer o que conocen las personas, los ciudadanos de sociedades con democracia, con Estado de Derecho, con separación de poderes. Es otro nivel, ¿no? Que va más allá de esa corrupción, es otro nivel totalmente diferente. Y esta investigación lo que viene a demostrar es pues, precisamente eso, ¿no? La doble moral en la que le piden al pueblo sacrificio y, bueno, todas estas consignas, socialismo o muerte, mientras ellos se están beneficiando directamente de esa situación de indefensión en la que se encuentra una nación de 11 millones de personas. Entonces, creo que es más grave todavía. Sí. Mira, tu investigación, la investigación que ustedes hicieron, de esa se desprende algo. Cuando tú das la cifra de 1.600 millones en llamadas y recargas, a eso uno va más allá y dice los viajes de turismo, la remesa, los viajes en avión. Pienso que el negocio más grande que tiene eh, el castrismo es el exilio. Miles de millones de dólares deposita el exilio en las manos del castrismo, solamente guiándonos por estos 1.600 millones en dos partes. Y la investigación tuya también demuestra un poco que tiene que ver, y la respuesta de Hernández, a la corrupción. ¿Se encontraron ustedes alguna MIPYME, alguna empresa con personas que no tengan vínculo con los Castro, que no hayan sido oficiales de la seguridad del Estado? O sea, gente que no esté vinculada con la mafia que dirige el país. ¿Vieron algún caso? ¿Es posible en la investigación que se le salió alguna persona ajena, un cubano de a pie, un indio, con posibilidad de hacer un negocio de esto? No, estos son redes que se construyen en base a la confianza, Pedro, y muchas de las personas, ya te dije, hay una persona, amiga personal de Sandro Castro, que tiene una MIPYME con un almacén en La Habana, en la calle J y 21, y la otra persona fue el coronel de la seguridad del Estado, o sea, la otra persona que tiene una MIPYME. Entonces te da la medida de que, y además confirma lo que se ha venido denunciando y mostrando de todo este tema de las MIPYME. O sea, hay 11.000 MIPYMES, pero las que tienen acceso a lo mejor, o sea, a la exposición mediática, a los beneficios mayores, son las que están vinculadas a altos oficiales de la inteligencia, del aparato militar y de la cúpula de todas las familias que hoy rigen el país. Entonces, esto también lo demuestra, ¿no? Y además, a mí, una de las cosas que me llamó la atención, si fue una coincidencia, ¿no? Que la investigación sale días antes de que, bueno, se hiciera este anuncio del apoyo a las MIPYMES. Entonces, yo decía, bueno, hay que ver, porque si no han tenido la capacidad las agencias de gobierno de Estados Unidos para detectar que aquí en Estados Unidos hay empresas vinculadas a una red a la que pertenecen miembros de la familia Castro, cómo van a tener la capacidad de determinar cuáles de esas MIPYMES que quieren hacer cuentas acá son o no del represor de un opositor que hoy vive en Miami, o de un opositor que está en Cuba, o de un preso político, Luis Manuel Otero, Michael Osorbo. Entonces, por eso son importantes estas investigaciones, ¿no? Porque muestran eso y yo creo que de alguna manera sirven para que la sociedad civil, la ciudadanía, pues tenga elementos para bueno, cuestionar una política de los gobiernos que tienen algún tipo de relación con Cuba y para que esos mismos gobiernos también pues puedan revisar, bueno, aquí está pasando algo, lo estaremos haciendo bien o no. Yo creo, y esa es la intención también de esto. Y por otro lado, desde el punto de vista histórico, yo comentaba hoy con
con Cintia, precisamente, que conversaba con ella sobre la importancia de esto desde el punto de vista histórico. Yo creo que es súper importante. O sea, es contar, yo digo, el final, porque siento que es el ocaso de esta historia y ellos también lo saben. Cuando le están entregando todo esto a los nietos, te da la medida de que hay una especie de relevo. O sea, quiero dejarle esto a los nietos y como lo conocemos, lo que hay en Cuba, como lo conocemos, no va a existir más, pienso yo. Y esto, o sea, esta investigación me lleva a esa conclusión. Entonces, contarlo desde el punto de vista histórico, como documento histórico, yo creo que es también relevante, más allá de lo que pueda generar a nivel de social y a nivel de políticas que puedan tener pues gobiernos extranjeros con respecto a Cuba, ¿no? Porque fíjate que estamos hablando de Suiza, estamos hablando de España, o sea, países donde están ubicadas estas empresas, donde están registradas. Estamos hablando de Panamá, México, Estados Unidos y Canadá. Y Reino Unido. Hay empresas en el Reino Unido también. O sea, estamos hablando de 7 países que tienen relaciones con Cuba, con el régimen cubano. Y ahí están ubicadas empresas de la familia que hace 65 años rige los destinos de todos los cubanos de la isla. Y también de alguna manera de quienes se han exiliado, por esto mismo que tú decías, de que continúas enviando recargas, enviando remesas, continúa el vínculo y de ese vínculo ellos se benefician. Y no se beneficia el gobierno cubano. Esto demuestra que se beneficia la familia Castro. Es la demostración de eso. No sé si Pedro. quieres. Pedro, no, ¿qué iba a decir acá? Que concuerdo con Norges. Esta gente ya saben que no le pueden entregar a sus relevos, a sus generaciones venideras, el poder político, pero le van a entregar lo más importante, el poder económico, incluso fuera del país. No es algo que tú quieras puntualizar antes de cerrar el programa. Bueno, sobre esto que has dicho, el poder político, yo siento o sea, recuerda que es lo que se ve, pero lo que no se ve, el poder político está en sus manos todavía, o sea, y en algún momento, y por eso te digo que es el final, están haciendo el traspaso desde el punto de vista económico, pero en algún momento harán el traspaso político. Lo otro que esto revela es que, o sea, lo que hemos dicho siempre, o sea, que se ha dicho siempre, que este señor Díaz-Canel al final es una especie de marioneta que ha utilizado la familia porque necesitaban que no hubiera un miembro de la familia Castro nuevamente en los papeles de quién rige los destinos de Cuba. Pero esta investigación te demuestra que los destinos de Cuba los siguen rigiendo ellos y que le están entregando el país a sus nietos. Mañana probablemente sustituyan a esta marioneta por otra, pero los hilos que mueven al país los siguen teniendo ellos. Y el otro elemento importante que siguen teniendo ellos son las armas. O sea, siguen sobre las armas y entonces esa combinación de poder económico y las armas, pues te da el poder o sea, la capacidad de controlar un país. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta en el análisis. No, bueno, ya debemos cerrar el programa. Ha sido un placer, de verdad, amigo, compartir contigo. Es un programa que da para mucho más. La investigación que ustedes han hecho da para hacer otro tipo de investigación y te repito, un placer haber compartido contigo esta hora en nuestro Zoom cubano. Hernán. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Cierro simplemente agradeciendo, me sumo al agradecimiento y a la felicitación a ti, al equipo de Yucabay, por el trabajo que han hecho ahora y que han hecho antes y que espero sigan haciendo porque, como tú decías, es clave para también contar la historia de Cuba porque esto también es parte de la realidad del presente, del pasado y del futuro de Cuba, como decimos siempre en nuestro programa cuando nos despedimos. Gracias, Norges, y dejamos hecha la invitación para nuestros oyentes el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, como siempre, por los canales de Cubanet.